Bienvenidos a De la Oscuridad a la Luz, el podcast, en el cual abordaremos temas de salud mental desde diferentes aspectos psicológicos, los conflictos que hacen sufrir al ser humano, así como las herramientas para realizar ciertos cambios. Trataremos de responder las preguntas: ¿qué hace sufrir al ser humano? ¿Cómo hacer desaparecer esos conflictos? Acompáñanos. Bienvenidos a este soliloquio número 5. Exploraremos un tema fundamental para nuestra salud mental: el enojo. ¿Con qué frecuencia experimentas enojo? ¿Alguna vez te han comentado que tiendes a enojarte con facilidad? ¿Te resulta difícil expresar tus emociones? ¿Qué situaciones específicas desencadenan tu enojo? La frustración y el enojo son emociones que todos los seres humanos enfrentan en su día a día. No obstante, el enojo a menudo se considera un tema tabú en la sociedad. Pareciera que expresar el enojo es mal visto, quizás porque a lo largo de nuestras vidas nos han acostumbrado a asociar esta emoción con términos negativos, como si fuera algo malo. Desde nuestra infancia hemos escuchado frases como: eres un mal niño cuando te enojas, cuando peleas o cuando gritas. El enojo indudablemente puede ser una energía potencialmente destructiva, especialmente cuando no hemos aprendido a procesarlo o comprenderlo adecuadamente. En la actualidad, parece que se valora más la expresión de pensamientos que la expresión de emociones. Hoy te invito a explorar este capítulo y adentrarnos en la importancia del enojo. Vamos a hablar de su función y cómo podemos aceptarlo y utilizarlo como una fuerza constructiva en lugar de destructiva. Acompáñame. Así es que para ir entrando en este tema, me gustaría platicarles sobre un caso. Es un caso de la vida real. Es sobre una niña de alrededor de 10, 12 años. Estoy hablando de un caso de más o menos del 90, ¿no? Es por el año del 90. Es un documental que lo puedes encontrar en internet. Se llama The Child of Rage, la niña del enojo, ¿no? De la furia, la niña de la furia. Y es sobre una niña que se llama Beth Thomas. Ella es una mujer que se volvió conocida por su historia de la infancia, ¿no? Ya que ella fue marcada por abuso, el trauma, y con el tiempo tuvo una rehabilitación después de todas las situaciones que ella vivió. Pero si tú la buscas en internet, la vas a encontrar como la famosa niña psicópata, ¿no? Así la vas a encontrar. Es una niña de alrededor de 10 años, 12 años, con unos ojos azules. La está entrevistando un psicólogo y le hace preguntas como: ¿le quieres hacer daño a alguien? ¿De qué manera le quieres hacer daño? Y ella contesta con una naturalidad, con una facilidad, sin un ápice de conciencia. Le contesta al psicólogo así, con esa tranquilidad, que si te gusta el morbo y si eres de esas personas que te gusta ver como este tipo de programas de psicópatas y de asesinos en serie, pues te vas a ir con esa finta, ¿no? Pero el documental, más allá de quererte mostrar, ¿no?, de que es una niña psicópata, creo que mucha gente que ha mirado este documental pierde el contexto o pierde el sentido, ¿no? Creo que el mensaje tan profundo que da el testimonio de esta chica, de Beth Thomas, es que ella pasó por tantas situaciones tan complejas de abuso, de maltrato, de abandono, que la hicieron de alguna manera desconectarse o vincularse con otras personas, o explorar estos sentimientos de enojo, de violencia, a un punto era violencia lo que ella expresaba. Por eso estoy platicando de esto al principio de este tema, de este capítulo, porque es para poner en contexto, ¿no?, que muchas de las veces el enojo, o de lo que vamos a hablar el día de hoy, viene de situaciones que tú viste en tu infancia, ¿no? Situaciones que te marcaron en tu infancia. Sin duda, el caso de Beth Thomas es un caso que, pues, tal vez va a ir a un extremo donde una niña de 12 años expresa su enojo con violencia y con las emociones desproporcionadas, ¿no?
Algo que me gusta mucho de este documental donde presentan el caso de esta niña es que con el tiempo a ella la llevan a rehabilitación, ¿no? Está en rehabilitación, está en un programa donde está atendiendo terapias psicológicas, donde le empiezan a ir involucrando con el contexto, con otras niñas que también vienen padeciendo situaciones complicadas. Ella se trata de escapar varias veces, le cuesta trabajo, pero llega un punto en este documental, al final del documental, donde la vuelven a entrevistar y empieza a llorar, ¿no? Y se ve una niña más humanizada y se ve una niña que totalmente cambia radicalmente la manera en cómo se expresa y de cómo habla y empieza a demostrar pues un lado más humano, ¿no? Al principio de este documental la puedes observar de manera fría, sin emociones, y al final la miras como un ser humano. Entonces, muchas de las veces el enojo, la ira, eso es lo que pasa, ¿no? Nos deshumaniza, nos enfría, nos desconecta de la realidad, del entorno, ¿no? Y sin duda el enojo es una energía, lo mencionábamos al principio, ¿no? Es una energía que puede ser muy destructiva, que si la logramos canalizar o si logramos hacer uso de alguna manera, le logramos sacar provecho a esta energía, puede llevarnos a construir, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, del enojo, de la importancia del enojo, de dónde viene, cuál es su función y cómo podemos hacer uso de este enojo para convertirlo en algo constructivo. Así que vamos partiendo de esta idea. El enojo no es malo. La emoción del enojo es parte de la naturaleza humana. Hay una frase que a mí me encanta que la leí en un libro que se llama Los 4 gigantes del alma, donde es de un psiquiatra que, si no me equivoco, es argentino. Y este psiquiatra pues hace un estudio de las emociones, ¿no? De 4 emociones primordiales, que una de las que él menciona es la ira. Y él habla del miedo como antecesor a la ira. Aparece primero el miedo, es la emoción más primitiva, y enseguida del miedo aparece lo que es la ira. Entonces, el enojo es una reacción biológica, una reacción emocional, física del ser humano. Allí hay una frase que él usa que dice: atacamos para vivir, ¿no? Cuando en el miedo huimos para vivir, en la ira atacamos para sobrevivir. Entonces, los animales empiezan a experimentar alerta cuando alguien ataca sus hogares, sus alimentos. Entonces, ellos tienen que defender sus lugares, su lugar, ¿no? Su lugar donde comen, su lugar donde duermen, tienen que defender a su familia, tienen que defender sus alimentos. Entonces, es así que en los seres vivos, en los animales, se puede observar cómo el enojo es una expresión natural, es algo natural, es algo innato, es algo que está ahí. Si el miedo es parte de nosotros y si vives con miedo, sin duda vas a experimentar enojo, sin duda vas a experimentar la ira. Entonces, hablar del enojo es hablar de esto, ¿no? Es que es una reacción física, es una reacción emocional, es un impulso, es energía, es algo que está dentro de ti que te lleva hacia afuera para defender algo que es tuyo, para poner límite. El enojo, cuando el niño empieza a sentir un vacío, empieza a sentir una ausencia, una falta, su cuerpo físicamente empieza a experimentar un displacer y se empieza a llenar una tensión. Y esta tensión física se expresa con energía, con llanto, con grito, que el bebé empieza a morder cuando está mordiendo el pecho, o cuando tiene mucha hambre empieza a succionar con mucha desesperación, o de repente ya cuando van creciendo empiezan a pellizcar, ¿no? Entonces, la expresión de la violencia pareciera que está innata, que es parte del ser humano. De hecho, hay una psicoanalista que se llama Melanie Klein,
que ella propone esto, ¿no? Ella propone que el ser humano empiece a experimentar enojo o empiece a experimentar estas pulsiones ella toma lo que viene siendo la idea de Freud de lo que son las pulsiones de vida o muerte, ¿no? Y ella habla de esto, ¿no? De que el ser humano desde que es un bebé, pues empieza a experimentar ese enojo, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver a lo largo de la vida. Entonces vamos partiendo de esa idea, ¿no? El enojo es natural, es parte de nosotros, va a estar en nosotros. Lo vamos a expresar siempre a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo lo hemos expresado? Ese es el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Si un bebé muerde a la mamá va a reaccionar con enojo, ¿no? Con frustración, con dolor. Entonces lo que va a hacer es quitarlo, despegarlo del pecho. Le preguntaba hace poco a una mamá, le preguntaba, oye, ¿tú en algún punto llegaste a odiar a tus hijos o te llegaron a caer mal tus hijos? Y parecía como que si le hubiera hecho una pregunta así como muy, pues sí, así como que, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que una madre pueda odiar a sus hijos? ¿O cómo puede ser posible que una madre le caigan mal sus hijos, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando esto, te invitaría a reflexionar esta pregunta, ¿no? ¿En algún punto has odiado a tus hijos? ¿Te han caído mal? ¿Te han fastidiado? ¿No? A lo mejor partimos de ahí, ¿no? Una cosa es odiar y otra cosa es sentir ese enojo, ¿no? Y sin duda son cosas diferentes. Mientras el odio es la emoción que se queda ahí en conserva, se queda guardada, acumulada, el enojo es una emoción, es algo momentáneo, ¿no? Anteriormente en otras charlas hemos hablado de esto, ¿no? La diferencia entre la emoción y sentimiento, ¿no? El odio se convierte en un sentimiento. El odio es un sentimiento y el sentimiento perdura. Es la diferencia más grande, ¿no? La emoción es momentánea, es pasajera, es un estímulo, es una reacción, es algo que se prende, reacciona, sientes el estímulo y se apaga. Es una emoción, pasa, ¿no? Si estás enojado, en un momento te vas a enojar, pero te vas a enfriar en algún punto. Si en algún momento te sientes con vergüenza, te va a dar vergüenza, pero en algún punto te vas a volver a normalizar. Entonces la emoción es pasajera, es momentánea y es de momentos. En cambio el sentimiento perdura. Entonces, sin duda a lo mejor esta pregunta pues se pudo haber elaborado más, ¿no? Odiar sería un sentimiento. Enojarse sería la emoción. Entonces, ¿en algún punto te has enojado con tus hijos? ¿En algún punto has odiado a tus hijos? ¿No? Son preguntas muy diferentes que te invito a reflexionar. Sin duda, te has enojado, ¿no? Si eres madre y has dado pecho, en algún punto el bebé o la bebé tal vez te mordió, ¿no? Te pellizcó, en algún punto hizo algo que ese bebé sin saber, simplemente porque él reaccionó, te atacó de alguna manera, ¿no? Expresó su violencia, expresó su enojo, su frustración. Y entonces inmediatamente la primera respuesta es alejarlo del pecho, ¿no? Es alejarlo y a lo mejor darle el biberón, o a lo mejor ponerlo en la cama, o a lo mejor dárselo al papá, no agárralo un rato. Entonces desde ahí el bebé empieza a experimentar como esa dificultad y ese alejamiento y eso, porque son sus primeras sensaciones, ¿no? Son sus primeras sensaciones que el bebé empieza a experimentar. Ya con el tiempo el niño va creciendo, ¿no? Y el niño, alrededor de 1 año, 2 años, 3 años, el niño empieza a experimentar pues varias fases, ¿no? La fase donde él piensa que todo es de él, y él empieza a experimentar que todo es de él, que todo le pertenece. Entonces le cuesta trabajo compartir, le cuesta trabajo dar sus juguetes, dar su comida. Entonces aquí es donde él empieza a tener ese roce social y se empieza a enfrentar a esa cultura, y es donde pues viene la educación, ¿no? Vienen los padres a enseñarle, a compartir
parte los padres enseñarle pues a esperar y donde a lo mejor si el niño ya empieza a experimentar o empieza a ir a la guardería, empieza a tener un roce con el entorno, con otros niños, con otros adultos, igual fuera de la familia nuclear, a lo mejor vienen otros niños. Entonces él empieza a experimentar este choque con otra sociedad, con otros niños, con otros cuerpos, con otras personas fuera de él, y es aquí donde el niño empieza a expresar su frustración, empieza a expresar su enojo y empieza a entender lo que son los límites muchas de las veces. Entonces todo esto empieza a moldear a un niño o a una niña, empieza a darle un espacio, darle sus sentimientos, enseñársele a reconocer, ¿no? Vuelvo a lo mismo, anteriormente no se permitía, ¿no? Pareciera como que si enojarse estuviera prohibido, como si gritar, como si frustrarse, ¿no? Si te frustras es como que llega el papá y te dice, cállate, no grites, o cállate, no llores, no tienes por qué llorar, deja darte un golpe para que tengas un motivo para llorar, ¿no? Entonces, de alguna manera se te iba coartando, se te iba cortando esa emoción y se te impedía que la expresaras, ¿no? Se te bloqueaba expresarla. Entonces, y estoy dando algunos ejemplos, pero si te vas tal vez a un poco a escenarios más drásticos, si vienes de abuso, de violencia, de golpes, donde se te enseñaba a base de golpes, imagínate cómo expresabas ese enojo, ¿no? De qué manera lo ibas a expresar. Si expresabas ese enojo y se te daba un golpe inmediatamente, ya sea en la boca, ya sea en un golpe físico, se te gritaba, se te humillaba. Entonces, todos estos mensajes o todo esto que recibiste a través de tú expresando tu enojo, así es como se te enseñó a gestionarlo, así es como se te enseñó a sobrellevar o a moverte sobre estas emociones. Entonces, cuando al niño se le reprime mucho, imagínate cuánta energía está ahí contenida, ¿no? Cuando al niño no se le enseña a expresar ese enojo de una manera tal vez positiva, de una manera adecuada, en un lugar donde lo debe expresarlo y reconocerlo muchas de las veces, porque a veces ni siquiera reconocer que se está enojado, ¿no? Entonces, si no se le dio ese espacio, ese tiempo, si no se le dio ese acompañamiento, ¿no? Sobre todo esa palabra es muy importante, si no se le dio ese acompañamiento, si un adulto no soportó, no acompañó ese berrinche, no acompañó esa emoción, imagínate el descontrol con el que vas a vivir, el enojo con el que vas a vivir. Entonces, estamos hablando de cómo en la infancia, pues estas cosas no se contuvieron y no se acompañaron. Entonces, por ende, a lo largo de la vida, pues vas a crecer o el ser humano va a ir creciendo con esta emoción desproporcionada, ¿no? En la cultura mexicana de repente se tiende mucho a burlarse, ¿no? De estos niños que se enojan, de repente estás jugando en la calle y te empiezan a hacer burlas y bromas si estás enojado y se empiezan a burlar de ti, o los mismos familiares, ¿no? Incluso usan mucho esta frase, se enoja como un niño grande, ¿no? Se enoja como un niño grande. Entonces, no sé qué signifique, ¿no? Que es enojarse como un niño grande, o imagínense ¿no? Un niño grande. Entonces, el enojo es enojo, ¿no? El enojo es enojo, pero a lo mejor esta frase de te enojas como un niño grande, pues es eso, ¿no? Se cree o se tiene la idea de que solo los adultos solo los adultos son los que pueden enojarse, o solo los adultos son los que expresan esas emociones. El niño también tiene esas emociones de enojo. El niño también expresa ese enojo. Obviamente, si tú no le das esa facilidad y nuevamente, si no le das ese acompañamiento, si no estás ahí para soportarlo y solo lo estás reprimiendo, entonces ahí es donde se empieza a crear un conflicto en el niño, ¿no? Yo no puedo expresarlo, yo no puedo hablar de esto, yo no puedo decirlo porque pues, mamá me va a golpear, mi papá me va a golpear, no hay nadie quien lo escuche, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Luego se puede ver realmente también, hay niños que expresan su enojo y no, como no hay nadie que los apañe, que los guíe, que los soporte, que los ayude a gestionarlo, de repente hay estos niños que son muy agresivos, ¿no?
que son muy descontrolados, que golpean, que hieren, que humillan, que gritan y van creciendo así, con el enojo desbordado y con esta emoción desbordada, expresándola a todos allá afuera. Entonces, sí es un tabú, hasta el día de hoy creo que es un tabú, y tan así, ¿no? Yo soy padre de un niño ya va a cumplir 3 años, y yo recuerdo, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí me llegó a angustiar como padre es cuando lo iba a recoger a la guardería, tenía como 1 año y medio, 2 años, y recuerdo que un día fui a recogerlo a la guardería y me dice la maestra que me lo entregó, me dice: papá, pues su hijo le pegó a otro niño, ¿no? Entonces, a mí me dio risa en ese momento porque pues yo dije, bueno, pues tiene 1 año y medio, no convive con otros niños, entonces la escuela es el único lugar que convive, él tiene sus juguetes y juega mucho, ¿no? Con sus juguetes, 1 año y medio, 2 años, más o menos era lo que tenía. Y pues yo recuerdo que le contesté a la maestra: ok, voy a trabajar eso con el niño, ¿no? Y ya uno empieza a hacer la labor de padre, ¿no? De hablar con él, de explicarle, pero pues son 2 años, ¿no? Sí entienden muchas cosas, hay estrategias para todo, puedes enseñarle, ¿no? A compartir en el hogar, ¿no? Enseñarle que hay tiempo para todo, empezarle a poner una disciplina. Entonces, obviamente, si el niño está acostumbrado a jugar todo el tiempo, a todas horas, y en la escuela de repente hay un orden, pues le va a empezar a causar conflicto, ¿no? Y estos son los conflictos de los que hablaba Eric. El bebé empieza a atravesar conflictos conforme va creciendo, conforme se va desarrollando, y cada conflicto necesita ser resuelto, ¿no? Si todos lo pensáramos de esa manera, pues sería grandioso, pero lamentablemente no se piensa así. Culturalmente, simplemente el niño expresó su enojo, aventó un juguete, le pegó a otro niño, entonces es como que, uy, ¿no? A lo mejor el papá le pega a la mamá, a lo mejor hay problemas en casa, ¿no? Entonces se empieza a crear esta idea de que expresar el enojo es malo, y expresarlo de esa manera pues es malo, los papás no lo han de educar bien. Entonces se empieza a crear esta idea, se empieza a crear este tabú, se empieza a crear esta idea con la agresión, cuando no hay una educación emocional, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Hay cosas que se pueden educar y se pueden enseñar, pero no es lo mismo. ¿Cómo educas al enojo? El enojo, su función es, lo decíamos al principio, huir hacia adelante, ¿no? El enojo te ayuda muchas de las veces a poner límites, ¿no? Si no tuvieras enojo de niño, no supieras poner un límite, y a veces como niños o como niñas necesitas saber poner límites, ¿no? Saber decir, ¿sabes qué? Este es mi lugar, esto es mío, ¿no? Si desde niño no se le permite a un niño que exprese sus emociones, que exprese sus ideas, que defienda sus ideas, que defienda su espacio, que defienda su cuerpo, entonces van a llegar y van a hacer con ese niño lo que quieran, ¿no? Van a abusar de ese niño, van a abusar de sus ideas, van a abusar de él, y van a decidir por él. Entonces, desde muy pequeños ya hay una razón por la que el niño necesita ese enojo, ¿no? Ese enojo necesita enojarse y decirle a su mamá: no quiero comer esto. Necesita decirle a su papá: no quiero hacer esto, ¿no? El papá tiene que aprender a lidiar con eso, la mamá tiene que aprender a lidiar con ese enojo. Vuelvo a lo mismo, hay edades, son crisis, ¿no? No es lo mismo un niño enojándose a los 2 años que a lo mejor un adolescente, que un adolescente a los 16 años. No es lo mismo lo que te pide un niño de 2 años a lo que te está pidiendo un adolescente de 16 años. Entonces, hay tiempo para todo y hay estrategia para todo, pero sobre todo el acompañamiento es muy importante, el soportar, el estar ahí para ese berrinche, el estar ahí para escuchar ese enojo. De hecho, ahorita que mencionaba esto, hay un concepto muy interesante que a mí me encanta mucho, porque a nivel personal es algo que yo he experimentado y que yo he vivido a nivel terapéutico, ¿no? Yo en mi terapia lo he vivido, que se llama el sostén, ¿no? En inglés es el holding. Es un concepto que propone Donald Winnicott. Donald Winnicott
es un pediatra que se especializó como psicoanalista, y él viene pues de la escuela inglesa. Él trataba niños. Él empieza a recibir en ese tiempo, en el tiempo que empieza a desarrollar esta teoría, empieza a recibir a los niños que se quedan huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él nota un evento muy curioso, ¿no? Los niños que, así como Beth Thomas, ¿no? Como la historia de Beth Thomas que les comenté al principio. El niño es depositado en una nueva familia, en una nueva casa. Y cuando está el niño que es adoptado en una nueva casa, el niño empieza a expresar enojo hacia los papás, empieza a expresar frustración contra ellos, y él empieza a darse cuenta que todos los niños que vienen así, no todos, pero la mayoría, empiezan a experimentar ese enojo en sus nuevos hogares, ¿no? Entonces, tú podrías estar escuchando esto y pensar, bueno, pero pues si al niño se le está dando lo que no tuvo, ¿no? El niño, imagínate, viene de un ambiente hostil, perdieron a sus papás en la guerra, tal vez hubo carencias económicas, pobreza, abandono, maltratos, abusos, cuántas cosas no pudo haber vivido un niño, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Después de la guerra. Entonces, reubicarlo en un lugar donde pues ya no hay eso, donde sí hay amor, donde sí hay padres, donde sí están presentes los padres, donde sí hay esa economía, el niño empezaba a expresar enojo. Entonces, él propone esta idea, ¿no? De que el niño va a empezar a expresar ese enojo, pero con la intención de que los padres estén ahí para soportarlo, porque el niño o la niña no se cree merecedor de ese amor o de ese nuevo lugar o de esa nueva compañía, ¿no? Y eso es algo muy común, ¿no? En la vida humana. Cuando el ser humano ya dejó atrás todo ese abandono, todos esos abusos físicos, emocionales, todas esas carencias, y está en un entorno más seguro, con una relación más segura, con una pareja donde hay más seguridad, donde hay más comunicación, es un entorno totalmente diferente al que tú viviste, ¿no? A lo mejor tú vienes de padres alcohólicos, de padres abusadores, donde hay violencia, familias disfuncionales, se vivió abusos, traumas. Solo tú sabes, ¿no? Si estás escuchando esto, cuántas situaciones tal vez te puedes imaginar, y de repente ya a tu edad adulta, adolescente, adulto, o a esta edad que estás escuchando este podcast, de repente no logras comprender por qué te cuesta trabajo pues no reaccionar de esa manera, ¿no? Y muchas de las veces esa reacción de enojo y ese impulso de frustración es tan primitivo y es tan inadecuado muchas de las veces en tus relaciones, o en tu relación de pareja, o en tus discusiones de pareja, y no te das cuenta que muchas de las veces es eso, ¿no? Que nadie estuvo ahí para contenerte, nadie estuvo ahí para acompañarte, nadie te enseñó a guiarte, a expresar esas emociones, ¿no? Aprendiste a través de un padre silencioso y de una madre tal vez neurótica, de una madre sumisa, de una madre violenta, de un padre violento. Entonces, ¿cómo lidiaste con tus emociones? ¿Cómo lidiaste con ese enojo? ¿Quién estuvo ahí acompañándote, haciéndote holding, ¿no? Haciéndote ese acompañamiento, sosteniéndote, ¿no? Me da risa de repente esta palabra porque es algo que usa mucho mi terapeuta, y a veces entre unos colegas pues compartimos estas ideas y de repente nos da risa, ¿no? Pero es tan real, ¿no? Este concepto es tan maravilloso y es tan real porque es cierto, ¿no? El ser humano muchas de las veces lo que necesita, o cuando está expresando este enojo o esta frustración, lo que necesita es holding, ¿no? Yo te puedo platicar, ¿no? de una experiencia. Usualmente en mi trabajo yo escucho muchos enfermos, y no nada me refiero a enfermos en cuestión de la salud mental, enfermos, ¿no? Parte de mi trabajo es el área de la salud,
Entonces escucho enfermos que me llaman de repente pues a pedirme información sobre ciertas citas médicas que ellos tienen, ¿no? Ya sea con ortopédicos, reumatólogos, cualquier tipo de enfermedad. Y, y de repente tú los escuchas y están súper frustrados, enojados, molestos, y los empiezas a escuchar que te están reclamando, a veces mentándote la madre y diciéndote cosas que tú te quedas así como que, bueno, cuando tú los escuchas y estás ahí y les das ese sostén y eres empático con esa persona que está enojada y que te está diciendo todo lo que te está diciendo, y que tú comprendes que ese enojo no es para ti, que es algo que esa persona, pues, oye, tiene a lo mejor días esperando su referencia o esperando que se la atienda para que le tenga su cita con el cardiólogo o tenga su cita con el ortopédico. Entonces, cuando escuchas esa frustración en estas personas, yo me he dado cuenta y digo, bueno, hay gente que no estuvieron a veces ahí, a veces con escucharlos y con mirarlos a los ojos y decirles, yo te entiendo, te comprendo, sé por lo que estás pasando, eh, a veces con darles eso, esa contención, ese soporte, ese acompañamiento, muchas de las veces hasta sin decir nada, simplemente por estar ahí acompañándolos, la persona lo siente. Siente ese acompañamiento y siente que hay alguien que estuvo ahí o siente alguien que está ahí. Entonces, muchas de las veces eso es lo que realmente se quiere expresar con el enojo, ¿no? Es necesario expresarlo, es necesario que se exteriorice, ¿no? A veces yo siempre le he dicho, a veces imagínate que hay personas que son tan frías, que les cuesta trabajo expresar sus emociones, que les cuesta hablar de estos sentimientos o de ponerlos allá afuera. Pero imagínate qué tanta dificultad puede tener esa persona para expresarlos. Entonces, este es un trabajo muy interesante y este es un concepto muy interesante el del holding, porque es eso, ¿no? A veces hay reacciones que tiene la otra persona, ¿no? En frases que te puede decir, en actitudes. De repente sus actitudes pueden llegar a ser violentas, ¿no? Y violentas no en el sentido de que obviamente si te está golpeando tampoco te vas a quedar ahí, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de que, ok, si otra persona te está violentando, te está golpeando, tampoco tienes que estar ahí, ¿no? No se trata de eso. No se trata de que tengas que estar y acompañar, ¿no? Y soportar todas esas cosas. Tampoco se trata de eso. Vuelvo a lo mismo, ¿no? También el enojo lo que te enseña es poner límites, ¿no? Y cuando nadie te enseñó a enojarte y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. ¿Sabes qué? Yo no quiero esto para mi vida. ¿Sabes qué? Yo no quiero seguir viviendo así. Entonces, cuando nadie te enseñó a hacer uso de ese enojo y convertirlo en una fuerza impulsora que te va a llevar a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Terminar una relación, terminar una amistad, terminar una relación de pareja, terminar un trabajo, terminar algo, porque quieres algo más, algo nuevo, algo diferente, algo bueno para ti, ¿no? Entonces, a veces el enojo viene de ahí. A veces el enojo te impulsa a hacer cambios drásticos en tu vida, ¿no? A terminar ciertas relaciones. A veces porque es muy común, ¿no? Es muy común, y esto va a sonar a broma, pero es como cuando la novia termina con la persona, ¿no? La novia o el novio termina con la relación de pareja, o con el novio o la novia termina su relación. Y de repente te da una energía de decir, ahora sí me voy a meter al gym y voy a empezar a hacer todas las pesas y me voy a poner bien buenote, me voy a poner bien buenota y le voy a demostrar, ¿no? Lo que se perdió. Pero muchas de las veces esa es una reacción de enojo, no es una reacción de explosión, de energía, ahora sí voy a hacer lo que no hice cuando estaba con esta persona. Que no se trata de eso, vuelvo a lo mismo. Puede ser un motivador, puede ser un estimulante, puede ser algo que le está detonando ese enojo, y ese enojo bien encauzado y ese enojo bien guiado te puede llevar pues a hacer cosas diferentes, ¿no? Hay gente que en el enojo hace arte, y cuando logra hacer arte
logra expresar muchas cosas, ¿no? Vaya, cuántas canciones nos han escrito a base del enojo, ¿no? Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, cuántas canciones, cuántas letras nos han escrito y cuántos corazones no se llegan a tocar y cuántas emociones no se llegan a tocar. Entonces, esto es muy real, ¿no? El enojo puede ser una fuerza creadora, ¿no? Una fuerza constructora, ¿no? Porque estoy enojado, porque no me gusta donde estoy viviendo, voy a salir adelante, ¿no? Y te sale este orgullo y te sale este enojo y empiezas a construir y a hacer y a realizar, tal vez para demostrarle a otra persona, tal vez para demostrarte a ti mismo, pero vuelvo a lo mismo, es un impulso. Es una energía al final, una fuerza que no nada más se trata de destrucción, que también te puede llevar a crear. Entonces, de eso se trata el enojo, ¿no? A veces ir rompiendo estos tabús, ir de alguna manera redescubriendo qué es lo que te tiene enojado. A estas alturas de tu vida, tal vez toda la infancia se te limitó, no se te dejó expresarle tus emociones, expresar tu enojo, y, y eres un adulto. Y tal vez el día de hoy quieres expresar ese enojo, quieres expresar, tal vez ya no está papá, ya no está mamá, ya no vives con ellos, pero sigues viviendo bajo sus ideas y bajo esas palabras todavía te siguen pesando. Y el día de hoy que tú estás solo y que tal vez puedes vivir tu vida como tú la quieras vivir, puede ser una oportunidad para ti, para poder expresar estas emociones. Entonces, el enojo no solo es destrucción, ¿no? Una vez que comprendes que el enojo también es fundamental para vivir, y como lo dije al principio, huimos para vivir, huimos hacia adelante. El enojo es huir hacia adelante. Entonces, el enojo también es defender, es cuidar tu territorio, cuidar a tu persona, cuidar a tu familia, cuidarte a ti mismo, cuidar lo que tú deseas, luchar por lo que quieres, lograrlo, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? De repente yo miro, de repente estoy viviendo ahorita en este momento en Tijuana y veo de repente muchas personas ahí en el canal, ¿no? Hay muchas personas vagabundos en el canal, bueno, pues casi por todo Tijuana, ¿no? Toda la vía rápida. Pero miro a todas esas personas que se quedaron ya sin ilusión, metidos en las drogas, en las pandillas, que ya se tiraron, y tú los miras y están jóvenes, ¿no? Jóvenes, me refiero a 18, 24, 28 años, 30 y tantos años, y ya están todos tirados ahí, sin un deseo propio. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Muchas de las veces cuando no hay un enojo, cuando no hay un sostén, cuando no hay un acompañamiento en lo que es esta emoción de lo que es el enojo, es muy difícil que el ser humano pueda luchar por sus deseos. Es muy difícil que el ser humano pueda sostener esos deseos, ¿no? Que parte de este concepto que hablábamos hace ratito del holding. El holding es eso, sostener el deseo del otro, ¿no? Sostener el deseo de tus hijos, apoyar en ese deseo de tus hijos, estar presente, acompañando, sosteniendo, ¿no? Ese deseo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y a veces cuando yo miro este tipo de personas que no logran salir de esa oscuridad, que no logran salir de esas cosas que han perdido, me quedo pensando en eso. ¿Qué tanto abandono habrá vivido esa persona? ¿Qué tantas ausencias habrá pasado esa persona? ¿Qué tanto tuvo que haber enfrentado solo y sigue enfrentando solo esa persona? Que el día de hoy no encuentra un sostén, no encuentra una compañía, no encuentra alguien que le enseñe a luchar por lo que esa persona quiere, por su vida. Entonces, el enojo, sin duda, puede ser mal encausado, puede ser destructivo, puede ser hiriente, pero bien encausado, bien acompañado, enseñándose a gestionarlo, puede ser una energía creadora, puede ayudarte a crear. Entonces, el día de hoy
esto es lo que, esta idea es la que le he estado dando vueltas en estos días. Si te vas dando cuenta, los soliloquios suelen ser eso, ¿no? Los soliloquios, estos temas que desarrolles como soliloquios, es eso. Son ideas que de repente tengo en la cabeza y que voy viviendo, escuchando, experimentando y de repente me da por escribirlas y de repente me da por hablarlas y traerlas aquí, ¿no? Entonces, si en algo te ayudó este soliloquio del día de hoy, no se te olvide darle like, no se te olvide compartirlo, compártelo a una persona, ¿no? A alguien que tú creas que está enojado con la vida, compártelo para que lo comparta, para que le dé like y pues para que llegue a más personas, ¿no? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si tienes algún tema que te gustaría que lo desarrolle como una charla o como un soliloquio, mándame un mensaje ahí a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Manda mensaje por ahí. El día de hoy de eso se trató este soliloquio sobre el enojo y espero que te hayas quedado con algo, que te haya gustado y si no, lo puedes comentar por ahí por las aplicaciones también, por las redes sociales. Muchas gracias y que pases buen día y nos seguimos escuchando.